¿Qué tal? Buenas tardes. La imagen del día de hoy es este gesto que hoy se va a repetir en todo el país. Solo quien quiera, y no en todos los espacios, pero es el fin de la obligatoriedad de las mascarillas después de 700 días desde que se impuso en los interiores. Pero lo cierto es que el virus no ha desaparecido, ni muchas menos, y muchas personas son reacias a prescindir de quien nos ha acompañado durante tanto tiempo. Más que una despedida, podríamos estar ante el inicio del proceso de despedida, porque mucho nos tememos que la mascarilla va a estar con nosotros bastante tiempo más. Va a haber gente que la va a seguir llevando. Quien quiera llevarla, que la lleve. Nosotros, por supuesto, que no la vamos a utilizar. Y sacar las mascarillas, ya no hay COVID, ¿qué pasa? Es que no me la quito, solo en casa. Por lo pronto, en muchos espacios va a seguir siendo obligatoria. Ya saben que en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público hay que seguir usándola. Pero esta mañana en los colegios muchos dudaban sobre si tenían que ponérsela o no. En la salida tendrán claro que no es obligatoria, salvo casos de vulnerabilidad o en el transporte escolar. Otra cuestión es lo que ocurra en el interior de comercios o en restaurantes. ¿Puede el responsable, el empresario, obligar a los clientes a usar la mascarilla? Enseguida respondemos con detalle. Bueno, aquí estamos en esta fase y en otro lugar del mundo, en China, en una muy distinta, porque sigue el confinamiento de millones de personas en la ciudad de Shanghái, donde han entrado en una nueva fase que han llamado estrategia cero dinámica. Se organizan incluso para hacer ejercicio en algunas empresas que han podido volver a la actividad, aunque la mayor parte de la población sigue confinada desde hace al menos 3 semanas. Los repartidores a domicilio son los únicos que pueden circular estos días por las desiertas calles de una de las ciudades más populosas del mundo. Y en Ucrania se mantienen varios frentes, sobre todo en la zona del Donbass, pero la mirada sigue puesta en este reducto de la resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol. En esa fábrica de acero construida en la era soviética se refugian los últimos soldados que han aguantado un asedio brutal. Junto a ellos se refugian también cientos de civiles que no creen en las promesas rusas de crear un corredor humanitario para su huida. La clave que les permite resistir es una red de túneles y el diseño de ese espacio industrial que les protege como una fortaleza, aunque pocos creen que puedan resistir mucho más. Pero vamos con el tema del día, porque muchos habían marcado precisamente esta fecha en el calendario. El primer día sin mascarillas en interiores después de 700 días siendo obligatoria, con excepciones y permitiendo, por supuesto, que quien quiera las siga usando, porque no hay que olvidar que la pandemia no ha acabado. Miguel Vega, vamos a ver de dónde partimos este primer día sin mascarillas. Datos de contagios y presión hospitalaria. Sí, aunque los contagios han repuntado en los últimos días, el Ministerio de Sanidad en este último informe que ha publicado tras la Semana Santa pone especial atención en la presión hospitalaria. Y hemos hecho una comparativa, cómo está la presión hospitalaria un 19 de abril de 2022 en comparación con hace un año, justamente el 19 de abril de 2021. Actualmente a nivel nacional la ocupación hospitalaria en planta se sitúa en el 4% y hay 5.635 pacientes ingresados en las unidades de críticos. Son 345 pacientes a nivel nacional y se sitúa en un 4% de todas las camas de unidades de críticos de nuestro país. Hace justo un año la situación era bien distinta. La ocupación en planta estaba en torno al 5% y eran más de 10.400 los pacientes ingresados con COVID en los hospitales de nuestro país y las unidades de críticos superaban un 18 puntos al actual 22% de ocupación, es decir, 2.276 pacientes. ¿Qué ha pasado en Canarias? Pues situación similar. Actualmente en planta está un 5% de las camas hospitalarias ocupadas con pacientes COVID, son 317 pacientes y las unidades de críticos un 5%. 25 son las personas ingresadas con COVID en las unidades de críticos de los hospitales canarios. Y hace un año en las camas hospitalarias, es decir, en las plantas de nuestros hospitales, la ocupación era de un 5%, eran 301 los pacientes ingresados y en las unidades de críticos subía al 18%, es decir, 18 de cada 100 camas de las unidades de críticos de nuestro archipiélago estaban ocupadas por pacientes COVID y eran 87 pacientes. Roberto.
Efectivamente, Miguel, oye, yo viéndote aquí sin saber que te habías dejado barba. Ojo, es una anécdota en este primer día, pero claro, le puede estar pasando a muchísimas personas en su puesto de trabajo. Y surgen dudas también sobre la permanencia del uso de las mascarillas, por ejemplo, en el ámbito educativo. Alumnos y profesores estaban hoy pendientes de las concreciones que ha emitido ya la Consejería de Educación. En los colegios, Miguel, también desaparece la mascarilla con carácter general. Sí, aunque la norma recoge que no es obligatorio a partir de hoy usar mascarilla tanto en alumnos como en profesores, esta mañana en muchos centros educativos había mucha incertidumbre. A primeras horas eran muchos los alumnos y los profesores que llevaban mascarilla, pero según iban pasando las horas y conociendo esa normativa también ampliada por la Consejería de Sanidad, optaban dejárselas o no. La Consejería de Sanidad asegura que no va a imponer el uso de la mascarilla ni a profesores ni a alumnos. Eso sí, sigue pidiendo esa ventilación y la higiene tanto del profesorado como de los alumnos. Solo exigirá que se pongan la mascarilla cuando los escolares entren en el transporte público. Y repasemos las excepciones que plantea Sanidad. ¿En qué supuestos deberán mantenerse aún las mascarillas? Sí, tendrán que usar la mascarilla todas aquellas personas que entren en farmacias, en residencias, en centros sociosanitarios y sanitarios y también en el transporte público. Pero la Consejería de Sanidad y también el Ministerio de Sanidad lanza algunas recomendaciones, aunque deja de ser obligatoria a partir de ahora al aire libre, también en centros de enseñanza, en eventos culturales, en recintos deportivos y restaurantes y comercio. Pide especial atención también a esas personas vulnerables, a personas mayores de 60 años y también inmunodeprimidos. Surgen más dudas. ¿Qué ocurre? Como clientes, ¿se nos puede obligar a utilizar la mascarilla al entrar en un comercio, en un restaurante? Es una de las muchas dudas que van surgiendo y que vamos a tratar de resolver con Miguel Crespo, abogado de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, te lanzo esa primera. Entro en un restaurante, ¿me pueden obligar, igual que a lo mejor en algunos me obligan a llevar un código de vestimenta, a llevar la mascarilla? Pues entramos en un tema que no es de una fácil respuesta. O sea, yo lamentándolo mucho no voy a poder dar una respuesta a los oyentes que se resuma en 20 segundos. La norma a nivel estatal solo estableció la obligatoriedad en 3 tipos de sitios, como son los centros sanitarios, los sociosanitarios, como pueden ser las residencias, y los transportes públicos. Dejó abierto en el resto de establecimientos. ¿Qué habría que aplicar ahí? La normativa autonómica respecto al derecho de admisión de los establecimientos. De tal forma que un establecimiento, efectivamente, como decías, podrá limitar el acceso, pero siempre con una serie de condiciones. Es decir, esa limitación no puede ser arbitraria, no puede producir discriminación y demás. Yo entiendo, tratando de ser lo más conciso posible y en respuesta a lo que me dices, que sí que cabría esa limitación por parte del establecimiento. Claro, que igual a lo mejor, como decíamos hace un momento, que obliguen, por ejemplo, a llevar una chaqueta en algunos sitios o para ir a cenar, si lo marcan, lo establecen, pueden decir, oye, se obliga a la mascarilla también. Podría ser. Efectivamente, además tenemos que tener en consideración otra cuestión y es la propia salud de los trabajadores. Pensemos en el establecimiento que esté regentado por una persona de una cierta edad o con una serie de problemas respiratorios, que haga esa imposición no tanto por un capricho, sino por una cuestión sanitaria de él. En ese caso, él puede tomar esa decisión y ya digo, siempre y cuando no sea discriminatoria, no sea desproporcionada, no permita a ciertas personas sí y a otras no, discriminándolas por razones como son de raza o de ideología. Claro. Por supuesto, los empleados de comercios, de restaurantes, eso ya están al albur de lo que decida la empresa o el dueño o el responsable del establecimiento. Efectivamente, así es. En el propio Real Decreto sí que se establece que serán los servicios de prevención de riesgos laborales de cada establecimiento, atendiendo a las circunstancias concretas, la ventilación, el espacio que tenga ese centro de trabajo. De la misma manera, ¿puede un cliente exigir que otro lleve la mascarilla porque considera que no hay suficiente espacio o ventilación? Yo ahí entiendo que no. El Real Decreto de lo que habla es de recomendaciones para el caso en los que se produzcan aglomeraciones, pero la determinación en cualquier caso no la podrá tomar un cliente, sino, como nos referíamos en el derecho a admisión, deberá ser el empresario. Claro. Después hay espacios en los que rápidamente se ha ido quitando esa mascarilla. Por ejemplo, lo vemos en locales de ocio, en discotecas, en bares nocturnos. ¿Tienen una legislación especial o una normativa especial para estos espacios? Bueno, resultaría de aplicación la misma legislación que hace referencia al derecho a admisión
que es la legislación autonómica de acceso a espacios públicos. Sería la que habría que aplicar y en la que tendríamos que atender a los criterios que hablábamos de la posibilidad de hacer esa limitación siempre y cuando no sea discriminatoria. Hay una cuestión, Miguel, y espero no ponerte en un aprieto porque no te la habíamos comentado, pero claro, también había una limitación para fumar en terrazas, en espacios abiertos. ¿Sabes si este decreto que se ha aprobado viene a tocar de alguna manera esa prohibición o habla de ellos o se mantiene como estaba hasta ahora? No. En ese sentido no hace ninguna referencia a esa cuestión. El tema sigue manteniéndose igual. Este Real Decreto realmente es un Real Decreto muy sencillo en cuanto a que establece esas 3 obligatoriedades en esos 3 sitios que he referido, pero no va más allá. De hecho, en ese sentido sí que aprovecho pues para indicar que nosotros desde la Asociación de Consumidores sí que vamos a hacer un requerimiento o una petición a las autoridades, tanto al Ministerio como a las propias comunidades autónomas, para que clarifiquen esta situación y evitar en lo posible el conflicto. También hacemos un llamado, como siempre, al sentido común de tanto establecimientos como de los propios clientes, que sea el propio cliente en el que si ve que está en un establecimiento en el que hay una gran aglomeración y de parte del propietario se le dice o se le hace esa indicación de que se lo ponga, pues realmente que siga esas instrucciones. Y por parte también del establecimiento, si es un establecimiento grande donde no hay absolutamente nadie, que se atienda a esos criterios de racionalidad. Sí, pero no estaría mal en todo caso que se establecieran claramente pues si se puede obligar o no en un establecimiento determinado, porque a veces el sentido común no funciona, no siempre está presente. Miguel, lamentablemente. Eso es así, Roberto. Además, en estas cuestiones de la pandemia, es cierto que hemos vivido como desde el toque de queda, como las diferentes decisiones que se han adoptado por parte de las administraciones han sido recurridas y a día de hoy todavía están pendientes de solución por los tribunales. En este caso también nos podríamos encontrar ante eso. Por eso yo al principio te decía que tampoco podía dar una respuesta, digamos, definitiva con una fidelidad absoluta a la norma, sino que en algunos casos va a tener que ser interpretada por los jueces. No, pero nos dejas claro que está la situación como está, en algunos puntos no definida del todo. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, queremos ver qué está ocurriendo en la calle, concretamente en un centro comercial, un buen lugar para testar qué está haciendo la gente, si tiene dudas sobre si pueden ponerse la mascarilla o no en lugares cerrados. Eva Trujillo, ¿qué tal? ¿Qué te has encontrado en esta jornada? Buenas tardes ya, Roberto. Pues tengo que decir que la prudencia es la tónica que nos hemos encontrado a lo largo de toda la mañana, y es que muy poca cara destapada en este centro comercial de Santa Cruz de Tenerife. La mayoría de los usuarios continúan utilizando la mascarilla, y cuando les preguntamos qué por qué, pues que dicen que todavía tienen miedo, que necesitan esperar un poco más a ver cómo avanzan las semanas y cómo va esta evolución a partir de ahora con los contagios, y lo estás viendo ahora mismo en directo. Casi toda la gente que baja por esta escalera mecánica tiene la mascarilla. Cierto es que también hay algunas otras personas que ya han decidido retirársela por fin y respirar. Y es el caso de esta compañera que tenemos por aquí, que le da un poco de vergüenza, pero bueno, ella dice que solo se la quita en este ratito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, verdad. Buenas tardes. ¿Por qué solo en este momento has decidido retirarte la mascarilla y no por el centro comercial? Mira, por la sencilla razón de que ahora mismo estoy con mi hermana y mi hermana es familiar y yo sé que ella no tiene el COVID. Pero yo soy de las que digo que todavía para mí es muy importante en los sitios cerrados, donde haya movimiento de gente, ponérmela por precaución mía y por el resto de los demás. Cada uno puede hacer lo que realmente quiera, pero más vale prevenir, más vale, porque ahora tenemos mucha libertad, nos han quitado todo y sabemos lo que pasa, que nos dan un dedito y cogemos la mano y después vienen las consecuencias, y no me gustaría coger ahora mismo por mi edad y por precaución. Habrá que esperar un poco más a las semanas, ¿no? A cómo evolucionan los contagios, lo que nos dice todo el mundo. Para mí sí, lo que no es normal que hasta en Semana Santa todos con mascarilla, pasó la Semana Santa ya sin mascarilla, cuando hemos estado de fiesta, de conciertos, y no pasa nada. Bueno, habrá que volver también a la normalidad, ¿no? A mí, bendita normalidad, pero yo todavía sigo respetando un poco los sitios cerrados, al aire libre, y si hay distancia, oye, estupendo, bendita normalidad, bendita, que bendito sea, no,
Pues muchas gracias por atendernos y ahí te vemos con tu mascarilla de la mano. Ah, sí, eso siempre, ¿eh? Buen recaudo. Aquí, precaución siempre, no hay que olvidarnos que todavía esto no se ha acabado del todo, ¿eh? Pues esa es la frase que más escuchamos, que esto no se ha acabado, que hay que tener precaución, también los que tienen miedo, y también hay una parte de desconocimiento, que todavía hay muchas personas que pensaban que al entrar aquí al centro comercial había que ponerse la mascarilla. Pues de momento esta es la situación aquí, al menos en este centro comercial de Santa Cruz de Tenerife. Roberto, mucha prudencia, mucho miedo a verse con la cara destapada. Sí, pero ha sido descriptivo, porque has podido hablar con la única persona prácticamente que no tenía la mascarilla, porque todas las que hemos visto pasar, a pesar de que es un espacio grande, abierto, la llevaban. No está mal, está bien, cada uno puede hacer lo que quiera en ese sentido y la precaución es buena. Gracias. Eva, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, por ahora la población se divide entre quienes optan por mantenerla o bien quienes en función de aforo pues directamente lo piensan y se la quitan. Así opinan algunos canarios y canarias con los que hemos hablado hoy. Sí, considero que es un buen momento para seguir utilizándola. ¿Qué piensa usted del uso de la mascarilla? Que se debe seguir usando. Hoy mucha gente sin mascarilla. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero yo mientras pueda llevarla la seguiré llevando, yo sé. Es una cuestión de buena educación. Sí, más cuando vives con personas que son de riesgo. Más que nada en clase y en el transporte que hay que llevarla, pero de resto no. Sitios abiertos o con poca gente no, pero aquí hay bastante densidad de gente, entonces sí. No, pero sí que, por ejemplo, yo vivo con mis abuelos y sí que siento que tengo que tener esa precaución. Tengo un poquito de miedo todavía. O la gente al fin y al cabo hace lo que quiere. Exactamente, quien la quiera seguir llevando puede hacerlo sin ningún problema, faltaría más, pero lo cierto es que vemos que hay muchas personas que prefieren llevarlas y preguntamos por qué, ¿por miedo al virus o hay más razones? Vamos a preguntarle a Indira Alcalá, que es psicóloga. Indira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay más razones que el miedo al virus para seguir llevando la mascarilla? Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que la inseguridad, ¿no?, a contagiarse siempre va a estar allí en primer plano. Pero también existen otras inseguridades que ya van un poco más hacia lo que es la seguridad psicológica, la seguridad emocional y esos aspectos pues que tienen que ver con la vergüenza a mostrar el rostro, tal vez, porque a veces que la mascarilla lo que ha hecho de alguna forma es darnos esa protección, ¿no?, para algunas personas que desean ocultar ciertos defectos o no mostrarse tal cual como son. Esto por supuesto que a la final nos vamos a tener que ir adaptando de nuevo a nuestra normalidad, porque los seres humanos necesitamos expresarnos, vernos a los ojos, ver nuestra gestualidad en la comunicación es sumamente importante. Ese temor pues lo tenemos que ir venciendo progresivamente. Es un proceso de adaptación que va a ir poco a poco y que tardaremos en esa habituación. Creo que tiene que ver, aparte de esos motivos estéticos o timidez que pueda aparecer sobre todo en los niños, en los adolescentes, pues es el proceso de habituación. Bien, nos costó muchísimo habituarnos a usar la mascarilla, nos va a costar retirarla. Son procesos humanos naturales, necesitamos ese tiempo, ese espacio para reacomodarnos nuevamente a que lo normal, lo natural es que las personas podamos expresarnos en la comunicación a través de los gestos, claro, no solamente a través de la mirada. Claro, lo hemos asumido como un gesto de protección, un elemento de protección y ahora quitárnoslas como de desprotegernos, pero de alguna manera puede ser que ha nombrado a los adolescentes, personas que se vean más atractivas ahora con la mascarilla que sin ella. Es algo que sí, que hay personas que piensan que la mascarilla les favorece, bien, porque a lo mejor tiene unos ojos expresivos, muy bonitos, pero sin embargo, ¿verdad? Es lo que es como una forma, ¿no?, de no mostrarnos. ¿Qué pasa? Que cuando usamos la mascarilla y tenemos unos ojos muy bonitos, pues como que la otra persona va a hacerse una imagen de lo que está detrás de esa mascarilla, de acuerdo a sus conceptos de belleza o de lo que es aceptable o no. Entonces, pues, por supuesto, allí se juega con ventaja. Pero
pero bueno, no es sano realmente. Ya sabemos muy bien que mostrarnos tal cual como somos es lo que realmente nos va a dar esa oportunidad de socializar, de acercarnos al otro tal cual como somos. Y debemos ir perdiendo ese temor que ha quedado por allí escondidito, pues porque la mascarilla no la hemos usado 2 días, han sido 700 días, 2 años usando mascarilla. Entonces, por supuesto, habituarnos va a costar un poquito, pero a la larga lo vamos a lograr. Eso es cuestión de semanas o tal vez un mes o quizás 2 meses que nos podamos habituar. Ya los especialistas le han puesto un nombre, el síndrome de la cara hueca, en principio, de la cara pero vacía. entiendo, o de la cara vacía, pero entiendo que no es un síndrome tampoco preocupante en principio, sino que, como usted dice, pues algo que paulatinamente, igual que nos adaptamos a ponérnosla, nos adaptaremos a quitarla, ¿no? Sí, sobre todo lo vamos a ver en los más jovencitos, en los niños, en los adolescentes. Ese síndrome es donde está más acentuado, el síndrome de la cara vacía. Pero ya, bueno, nos iremos habituando progresivamente a vernos de nuevo tal cual somos. Es algo de poco tiempo, algo de habituación. Lo que tenemos que decirle a la población es que ahora mismo es nuestra oportunidad de decidir si queremos usarla o no. Hay una polarización, por supuesto, un fenómeno que siempre se va a presentar. Algunos estarán de acuerdo y otros no, por sus distintas situaciones de vida propias. Entonces ya vamos a la responsabilidad individual, es decir, que cada quien por decisión propia, de acuerdo a ese temor que tenga o no a quitársela, pues lo decida, dependiendo del espacio en donde se encuentre o de la situación personal que tenga. Entonces, no va a haber ninguna obligación y que respetemos también, ¿verdad?, el derecho a decidir de cada quien de acuerdo a lo que necesita. Vamos a plantearle a los padres, sobre todo, a los cuidadores, a los profesores en las aulas, que le brinden a los niños, a los adolescentes, esa información que les brinde confianza, seguridad, que es bueno expresarse, que es bueno quitarse la mascarilla, que va a ser algo positivo, vamos viéndolo desde el punto de vista positivo. Pero no los obliguemos, que ellos vayan poco a poco dependiendo de lo que ellos necesiten. Que se vayan habituando poco a poco. Exacto. Bueno, pues Indira, muchas gracias por aclararnos este concepto, otro más al que nos tenemos que ir acostumbrando. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, donde se sigue con especial atención la incidencia ahora mismo del coronavirus de una forma muy distinta, la de aquí es en China. En ese país se adhieren a una nueva estrategia. Del COVID-0 pasan a la de COVID-0 dinámico, mientras se intensifican los esfuerzos de vacunación. Miguel, ¿cómo está la situación ahora en ese país? Cuéntanos. Sí, en marzo de este mismo año comenzaron a repuntar los contagios en el país y el gobierno de China asegura que principalmente se debe a la expansión de la variante Omicron y sus subvariantes. En las últimas 24 horas, Sanidad reporta algo más de 17.000 nuevas infecciones y Sanidad asegura que de ellos a cerca de 100 casos son casos importados. Aunque pone el foco en varias ciudades, está preocupado y mucho por la expansión de la COVID-19 en Shanghái, que reporta en las últimas 24 horas cerca de 2.500 nuevas infecciones. En todo el país, según el gobierno chino, son 116 los pacientes que están en las unidades de críticos. Y como bien decías, Roberto, desde que comenzara esta crisis sanitaria a principios de 2020, adoptaron esa política de COVID-0. Ahora el gobierno, su portavoz de Sanidad, ha matizado, ha asegurado que ha avanzado la vacunación y que ahora es necesario una política de COVID-0, pero dinámica. Omicron y sus subvariantes han obligado a China a cambiar su estrategia frente a la pandemia y matizan. Ahora hablan de política COVID-0 dinámica. Tomaremos medidas sólidas y detalladas para prevenir y controlar la epidemia. Haremos que los involucrados se hagan pruebas y limpiaremos la sociedad de casos de coronavirus, anuncia el portavoz nacional de salud. 2 de cada 10 contagios se reportan en Shanghái, una ciudad que cumple su 4ª semana de confinamiento. Para reducir al máximo la movilidad, 20.000 repartidores entregan comida y productos de primera necesidad a domicilio. En solo 10 días, los pedidos aumentaron 1 millón en comparación con la semana anterior. Y para garantizar que no sean ellos quienes propaguen más el virus, las autoridades comunican en qué barrios deben tener más precaución a la hora de hacer las entregas.
No hay tiempo para descansar, estamos ocupados todo el día, asegura la gerente de este supermercado que prepara los pedidos, mientras en la puerta del centro los repartidores hacen cola para recogerlos. Es tanta la demanda que incluso esta cadena de comida ofrece a sus empleados quedarse a dormir en las instalaciones y deporte físico para aguantar las horas de trabajo. Y para garantizar que nada falla en la cadena de suministro, en el puerto de Shanghái han formado a más de 20.000 operarios y han reforzado los mecanismos de control de salida y entrada de embarcaciones. Pues ya ven que China está viviendo grandes confinamientos que no hemos visto tampoco en Europa en las últimas horas. ¿Es un nuevo virus o están afrontando a Omicron de diferente manera? Se lo vamos a preguntar a Daniel López Aguña, epidemiólogo, exmiembro de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Bueno, ¿a quién tiene miedo China o de quién se está protegiendo China? ¿Del Omicron que conocemos, que hemos conocido ya aquí, que se ha extendido por Europa ampliamente? Bueno, en realidad China, como otros países de Asia, como Corea del Sur, como Hong Kong, como Vietnam, han experimentado en las últimas semanas unos picos notables de incremento de incidencia por la variante Omicron. Hay que entender y contextualizar qué es lo que está ocurriendo en todos esos lugares, China específicamente, Shanghái muy específicamente, y es que después de 2 años de prácticamente no tener casos de incidencia, de tener una incidencia bajísima, se ha visto, porque se bajó la guardia, porque ha decaído la inmunidad, porque hay una nueva variante más contagiosa que escapa a la eficacia vacunal, pues un aluvión de casos que naturalmente genera una gran presión asistencial, genera una saturación de las unidades de cuidados intensivos y genera un número importante de defunciones. Por eso se tienen que tomar las medidas del confinamiento más draconiano, que no es que en China les guste, en contraste con lo que nos pasa en Europa, que no nos gusta nada y no queremos ni siquiera usar mascarilla cuando la deberíamos de usar. Se trata de acometer la pandemia de la manera que hay que hacerlo en razón de la dinámica que ha tenido a lo largo de los últimos 2 años. Y China no se puede permitir el lujo de tener una total saturación de su infraestructura sanitaria y tiene que hacer estos confinamientos para evitar un número muy, muy elevado de casos que se estaría produciendo si no lo hiciese. Claro, eso les sirvió, les pudo servir y de hecho les sirvió frente a la primera variante del virus, pero estamos ante Omicron, que es una variante muy, muy, muy contagiosa. ¿La estrategia de cero COVID puede ser válida incluso con esa variante tan contagiosa? Yo creo que los países que han seguido la estrategia de cero COVID fundamentalmente se han percatado en los últimos meses que no hay tal eficacia de esa medida, que este es un equilibrio muy precario, que cuando surgen variantes más contagiosas, pero que también escapan a la eficacia vacunal, que no han estado afectando a la población, puede haber una proliferación de los contagios y esto situarnos en posiciones que nos llevan a una crisis sanitaria como la que está teniendo en estos momentos China y otros países. Entonces, yo creo que tenemos que entender que este virus muta, que este virus produce nuevas variantes, que mientras exista una transmisión comunitaria del virus en el mundo y haya bajas coberturas de vacunación, vamos a tener un alto riesgo de nuevas variantes y que ante nuevas variantes no podemos descartar ningún tipo de medidas porque puede ser necesario llegar a medidas tan tajantes como el confinamiento que estamos viendo en China. Lo que ocurre, Daniel, y yo sé que es un planteamiento ahora mismo un poco tramposo porque, claro, lo vemos a posteriori, pero casi pensamos que ha ido mejor con una estrategia en Europa en la cual se ha permitido entrar poco a poco Omicron, bueno, poco a poco, de aquella manera, pero si hubiésemos estado en estrategia cero como China, ahora entraría Omicron con una fuerza tremenda. Bueno, pero digamos, no podemos establecer esa comparación porque la evolución de la pandemia en Europa ha tenido múltiples olas, ha sido afectada por numerosas variantes. La Delta tuvo un impacto muy grande, la suma de la Delta con Omicron también pegó de manera muy, muy determinante. Yo creo que en Europa hemos tenido una situación en donde cuando hemos dejado que la infección prolifere sin controles,
una situación de una aluvión de casos con gran presión asistencial. Ya en España, simplemente en la sexta ola, ya con vacunación amplia de la población, aún así tuvimos 14.000 defunciones en la temporada otoño-invernal pasada. Entonces, yo creo que tenemos que entender que aquí estamos teniendo nuevas variantes, que las vacunas van dejando de ser eficaces, que las vacunas son menos eficaces ante las nuevas variantes, que hay todavía un número importante de personas no vacunadas y que por eso tenemos que seguir con medidas de protección. Y por eso medidas como eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, tomada hoy, a mí me parece que es una medida inoportuna, inadecuada y que debió haber esperado tener una menor incidencia y una menor transmisión comunitaria. Hablemos de la inmunización general a nivel mundial contra las nuevas variantes. No sé si ha escuchado usted esta noticia hace poco que ha salido de Johnson & Johnson, la empresa farmacéutica, diciendo que no va a incorporar mayores números de vacunas a la hora de fabricarlas porque dice que no hay suficiente demanda y que ya hay muchas otras empresas que compiten en este sentido. Aquí algo no nos cuadra cuando hay un tanto por ciento de la población mundial tan grande que todavía no tiene acceso a la vacuna o no se ha vacunado. Por supuesto, la lógica que siguen las empresas farmacéuticas, productoras de vacunas, es una lógica comercial, es una lógica especulativa, no está basada en la necesidad real. En estos momentos seguimos en el mundo con un déficit en las vacunas a las que pueden acceder la mayor parte de los países en desarrollo. Seguimos con un problema de bajas coberturas vacunales. Hay una gran inequidad en la vacunación mundial. Y mientras tengamos esta situación, vamos a seguir teniendo el riesgo de que surjan nuevas variantes. Pues Daniel López Acuña, un placer hablar con usted como siempre. Muchas gracias. Encantado. Mucho gusto, Roberto. Bueno, más asuntos que tratar. El próximo 12 de mayo va a tener lugar la segunda cumbre mundial sobre COVID-19. Es un encuentro virtual al que están convocados los líderes mundiales, representantes del sector privado y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Ahí se analizará la situación de la pandemia, se trazará una hoja de ruta común de cara a futuras amenazas sanitarias y ese día podría proclamarse oficialmente el fin de esta pandemia. La conducción de los esfuerzos globales por el cierre de la etapa crítica de la pandemia será el objetivo de la próxima cumbre mundial. La Casa Blanca informó que el encuentro será virtual y está previsto para el próximo 12 de mayo. La reunión estará encabezada de manera simultánea por Estados Unidos, junto con la actual presidencia del G7 Alemania, la presidencia del G20 Indonesia. Senegal representará a África y Belice al Caribe. La pandemia ha matado a más de 6 millones de personas en el mundo. El COVID nos tomó absolutamente por sorpresa. Hace 2 años una de las razones más importantes es que no teníamos una buena cooperación internacional. China nos ocultó información crítica sobre la transmisión, particularmente la propagación asintomática. Precisamente, el gobierno de China ha confirmado la muerte de pacientes por coronavirus en medio del más reciente rebrote que ha obligado a las autoridades a recrudecer las medidas de mitigación. Los 25 millones de habitantes de Shanghái, la ciudad más grande de ese país, están confinados desde marzo. El domingo, Shanghái informó sobre 3 muertes por COVID-19. Las 3 personas eran todas de la tercera edad y padecían comorbilidades subyacentes. Ninguno había sido vacunado. Este rebrote se ha atribuido a los contagios de subvariantes de Omicron, según los expertos, con mayor capacidad de infección. Voceros sanitarios chinos reportaron en la más reciente actualización 20.718 nuevos casos asintomáticos. Estas cifras, en promedio, superan los registros contabilizados en China a lo largo de toda la pandemia. Bueno, otro asunto sobre salud. Galicia registra 2 posibles nuevos casos de hepatitis aguda en niños. Lo ha comunicado el gobierno regional tras iniciar un proceso de búsqueda activa de casos. En ambos supuestos, los pacientes menores de edad evolucionan de forma favorable. Recordamos que fue en Madrid donde se detectaron los 3 primeros casos de hepatitis en niños procedentes de Aragón, Castilla-La Mancha y la propia capital madrileña. Por lo pronto, se desconoce cuál puede ser el origen que ha provocado el contagio de más de 70 niños en el Reino Unido y en otros países del norte de Europa. Hacemos una pausa, pero volvemos enseguida, no tardamos.
Miramos ya hacia Ucrania. Rusia sigue bombardeando la acería Azovstal para obligar a rendirse a los últimos soldados ucranianos atrincherados en esa enorme planta industrial. Pero en esas instalaciones también se refugian cientos de civiles que están en una situación límite. Piden la apertura urgente de un corredor humanitario para poder salir de ahí con vida. Este dron sobrevuela la gigantesca acería de Azovstal en Mariupol, una ciudad dentro de otra ciudad con naves, torres, túneles, hornos y laberintos que se extienden a lo largo y ancho de 11 kilómetros cuadrados junto al mar de Azov. Aquí permanece el último reducto de la resistencia, es la fortaleza ucraniana, soldados que no se rinden, pero también en el subsuelo se refugian cerca de 1 millar de civiles, sobre todo mujeres, niños y personas mayores. Intentamos no llorar mucho porque cuando están bombardeando todo tiembla, comenta este niño. Los dientes de los niños están empezando a pudrirse, no reciben vitamina D, no hay suficiente luz, lamenta esta madre. Quiero que todos los que estén viendo este vídeo nos ayuden a organizar un corredor para que podamos salir vivos, demanda esta otra mujer. Hay muchos niños aquí pasando hambre y ya hemos llorado todas las lágrimas que teníamos. Sáquennos, se lo rogamos, pide desesperada esta madre. Rusia afirma que ha abierto un corredor para liberar a civiles y da un nuevo ultimátum a las fuerzas ucranianas para que abandonen la planta de acero. Sin embargo, Zelensky denuncia que las tropas rusas bloquean cualquier intento de organizar corredores humanitarios en este punto. En Kharkov, principal ciudad del este de Ucrania, comienza a ser habitual encontrar cadáveres por la calle. En las últimas horas, un ataque con misiles a este edificio deja 4 muertos y 16 heridos. Otra persona muere también en este otro ataque con misiles en Kramatorsk. Y mientras se suceden los funerales de civiles y militares por todo el país, el cuerpo de Dimov es cubierto con la bandera de Ucrania. Ivana da entre lágrimas el último adiós a su esposo fallecido en combate. Tenía muchas ganas de que lo enterraran en un ataúd abierto para que la gente viera a un héroe. Vivió como un héroe y murió como un héroe, comenta. Un héroe nacional con tan solo 29 años de vida. Son escenas terribles de esa guerra que desde que comenzó centra parte de las miradas en Mariupol, porque es uno de los enclaves más castigados por las tropas de Putin. La conquista de esa ciudad portuaria permitiría a Moscú hacerse con ese estratégico corredor entre el Donbass y la península de Crimea. La devastación es total, no hay agua, luz ni calefacción. La población que no ha podido abandonar la ciudad, unas 100.000 personas, hace malabarismos para lograr sobrevivir. Frente a más del 90% de la ciudad arrasada, sin los suministros básicos disponibles, con las tiendas saqueadas y los supermercados reducidos a escombros, sobrevivir en Mariupol se ha convertido en toda una proeza. La ayuda humanitaria no siempre llega y cuando lo hace hay que soportar horas de colas para hacerse con algo tan simple como unos pocos litros de agua. Sin electricidad, para cargar un móvil, una tableta o una linterna hay que conectarse a estos grupos eléctricos. Y hacerlo no es barato, llenar la batería cuesta algo más de €1. Ni barato ni rápido, hay que tener paciencia y esperar varias horas con temperaturas cercanas a los 0 grados. Conseguir alimentos no es fácil. Cuando las sirenas antiaéreas lo permiten, los mercados improvisados surgen en plena calle por varios puntos de la ciudad. El capó de este coche tiroteado sirve como expositor de huevos. Hoy sí ha llegado algo de pescado. Se vende rápido, también leche y papas a €1,50 el kilo. Esta furgoneta viene cargada de frutas y hortalizas. Despachan a toda prisa porque en cualquier momento tienen que salir corriendo. Se cocina también en plena calle, en fogones caseros a leña, sobre todo platos de cuchara con los que entrar en calor. En esos mercados también hay quienes intentan vender algo de color en estos días grises de su historia.
Pero en lo militar, la guerra ha entrado en una nueva fase desde hace unos días con el desplazamiento hacia el Donbass, de los esfuerzos rusos por hacerse con el control del territorio ucraniano. Vamos a ver cómo varía esta, en la estrategia, en el uso de armas, con Juanjo Fernández, escritor y analista de defensa. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la situación ha cambiado en el territorio y esto está obligado a cambiar la estrategia también, que ahora ha pasado a centrarse en un territorio más concreto, ¿verdad? Efectivamente, es así. Lo que estamos viendo es una nueva fase de la guerra. Esto es una guerra, por así decirlo, una nueva etapa, ¿no?, de esta guerra. Hemos pasado de los movimientos rápidos rusos que lo que pretendían era la toma fulgurante de la capital, de Kiev, ahora unos movimientos más calmados, asegurando el terreno y procurando no cometer los mismos errores que cometieron en la zona norte. Claro, unos errores que se basaban en querer avanzar muy rápido, más rápido de lo que se pensaba, sin los suministros suficientes y claro, con la pesadilla de tener que alimentar además tres ejes distintos de avance, ¿no? Efectivamente, es así. Además, la rapidez del avance ruso hizo que las tropas no controlasen en realidad zonas, no controlasen territorio. Controlaban poco más que las carreteras y el terreno próximo a ellas. Esto permitió que los ucranianos plantearan una defensa muy eficaz, atacando las líneas de comunicación y atacando a los blindados con todo este material de armas contra carro que les ha ido llegando de Occidente, aparte del que ellos tenían. Claro. Fue una defensa muy eficaz que les ha costado a los rusos mucho material y eso lo han abandonado para centrarse en la zona donde realmente se juegan la guerra y además con una estrategia diferente de avanzar despacio, consolidando el terreno y apoyándose en su superioridad artillera. Claro, hay armas que parece que han pasado a un segundo plano o recursos. Casi se pensaba que quien tuviera un tanque, por lo menos nosotros, los que no entendemos esto, ya tenía la guerra ganada, pero estamos viendo que muchos han podido ser derribados con un lanzagranadas, algunos de fabricación española que lo puede manejar cualquiera en 2 minutos. Sí, efectivamente. No es tanto que las armas hayan cambiado en el sentido de que lo que se usaba antes ya no sirva ahora. Lo que están haciendo es usarla de manera diferente. El carro de combate tiene sus virtudes, también tiene sus limitaciones, pero es un arma importantísima y sigue siendo el rey del combate terrestre. Otra cosa es que mal empleado, mal utilizado, sin un apoyo logístico adecuado y en un terreno sin defensa de infantería a su alrededor, como han estado haciendo los rusos, fuera vulnerable. Ahora lo que van a hacer es tratar de no repetir esas tácticas erróneas, avanzar más despacio, pero van a seguir usando carros de combate. Otra cosa es que ahora se apoyen mucho más en artillería y empleen ambos bandos estas municiones guiadas que dan a la artillería una precisión tremenda. Juanjo, militarmente, Rusia tuvo que dar marcha atrás en su primera ofensiva. Pero su superioridad en teoría sigue siendo muy alta, o sea, parece difícil que en esta segunda, bien apoyados, bien pertrechados, consolidando el terreno, como dice, sea fácil hacerles retroceder en la zona del Donbass, ¿no? No, fácil no va a ser y nadie ha dicho que esta guerra sea fácil, ni para los rusos ni para los ucranianos. El problema de los rusos va a ser el tiempo y la cantidad de recursos que están consumiendo. En este sentido, el tiempo es un factor que juega a favor de los ucranianos. A medida de que ellos van a seguir recibiendo material y ayuda de Occidente, cada vez Occidente está más involucrado, ya no solamente reciben material ligero de armas contra carro, misiles antiaéreos, que han sido muy eficaces, sino que ya se está hablando y están recibiendo incluso material pesado, carros de combate, vehículos blindados, drones de todo tipo. Y todo este material bien empleado por los ucranianos va a causar grandes pérdidas a los rusos. Los rusos ahora en su nueva estrategia centrada en el Donbass avanzarán despacio y no dejarán de acumular recursos, pero también van a tener pérdidas. Y estas pérdidas en el largo plazo, aunque los rusos lo puedan aguantar, les va a pasar factura. Y no sabemos muy bien
en qué medida esto puede influir internamente en la opinión de la población o incluso de altos mandos o altos políticos rusos. Juanjo, hay otro punto en el cual fijamos nuestra mirada por el drama que se está produciendo allí, lo hemos visto antes, esa fábrica de acero, esa acería, donde resisten unos pocos soldados y también civiles que se han refugiado en este lugar. ¿Por qué es tan difícil para los rusos tomar este último bastión que queda de resistencia ucraniana y cuánto podrían resistir allí? Bueno, empezando por lo último, el cuánto pudieran resistir no lo podemos saber. Puede ser cuestión de días, de varios días, depende sobre todo de los suministros que tengan y si se les puede hacer llegar algún tipo de ayuda. El por qué es tan difícil para los rusos entrar y controlar esta última zona es porque la factoría de Azovstal es una ciudad en sí misma y además como una ciudad industrial repleta de túneles, de partes, edificios protegidos. Hay que tener en cuenta que es una acería de altos hornos. Es un poco como las que antiguamente pues teníamos en España, pues en Avilés, en Sagunto. Son fábricas muy grandes, muy complejas, en las que hay cantidad de puntos donde unas tropas resueltas y con la moral alta se pueden defender muy bien y pueden hacer que sea muy costoso para los rusos entrar. La toma de este último reducto, que además, recordemos, y mirando el mapa, da al mar, o sea que en realidad es fácil defenderlo, bastante fácil defenderlo. A los rusos les va a costar mucho y va a ser una conquista, por así decirlo, metro a metro, posición a posición, y salvo que los ucranianos en último momento pues se rindan, no va a ser fácil. Bueno, pues no sabemos si se rindan, aunque no sea por ellos, si sería una salida para todas las personas. Hemos visto imágenes de esos civiles, claro. Muchos son niños que están con ellos en este lugar, que es un objetivo ahora mismo de las bombas. Por supuesto, ese es el drama, Roberto, sí, terrible. De la guerra, ¿no? Pues que al final hay siempre población civil que va a estar metida en medio de los combates y que puede ser utilizada incluso por ambos bandos, ¿no? Sí. Por unos pues para tratar de que de que el ataque sea menos cruento, y por otros pues para tratar de minar la moral de esa población y de ese país. Bueno, terrible la situación. Veremos lo que ocurre en esa acería donde ahora mismo concentramos la mirada. Juanjo Fernández, muchas gracias un día más por acompañarnos. A vosotros, un placer, un abrazo, Roberto. Un saludo. Bueno, esta semana lo hemos visto en Francia y lo vemos en Alemania, problemas de abastecimiento de aceite de girasol como consecuencia de la guerra de Ucrania. Es prácticamente la misma situación que en el país galo, con estanterías vacías del aceite, pero no solo aceite, también hay dificultades para encontrar harina. Además, crece su precio. Si antes una botella de aceite costaba 1,50 €, ahora está en torno a los 5 € incluso. En otros supermercados limitan la venta de estos productos para atajar la situación. Así la inflación alemana está superando ya el 7%. Esto no lo alcanzaban en aquel país desde 1981. Y a medida que avanza la guerra, la presión internacional sobre los oligarcas rusos también crece. Esto ha provocado que algunos ya no escondan su posición. Un ejemplo en estos días ha sido Oleg Tinkov, magnate ruso, que ha perdido ya 5.000 millones por las sanciones. Quizá por eso no ha dudado en arremeter contra Vladimir Putin en redes sociales. Oleg Tinkov es uno de los hombres más ricos de Rusia después de pasar de vender cerveza y albóndigas a lanzar un banco digital, el segundo emisor de tarjetas de crédito del país. Desde que comenzó la ofensiva, sus acciones han desplomado casi un 90%, lo que le ha hecho perder la etiqueta de multimillonario. El magnate, que reside actualmente en el extranjero, no ha dudado en usar las redes sociales para arremeter contra Putin y su, para él, guerra loca. Al despertarse con resaca, los generales se dieron cuenta de que tienen un ejército de mierda, ha publicado en Instagram estos días. Tinkov se pregunta, ¿y cómo va a ser bueno el ejército si todo lo demás en el país es una mierda y está sumido en el nepotismo, la adulación y el servilismo? Por todo ello, Tinkov ha pedido, estimado Occidente colectivo, por favor, dele al señor Putin una salida clara para salvar su rostro y detener esta masacre. Por favor, sea más racional y humanitario. Para el magnate, el 90%
90% de los rusos están en contra de esta guerra. Por supuesto que hay imbéciles que dibujan zetas, pero el 10% de cualquier país son imbéciles, refiriéndose a lo que se ha convertido en un símbolo ruso de apoyo a la guerra. Otros oligarcas rusos habían criticado la intervención rusa en Ucrania, pero pocos han sido tan duros como Tinkov. Bueno, y a otros, aunque esté feo decirlo, les ha venido bien este conflicto para tapar otros asuntos en los que estaban acorralados. Ahí está el primer ministro británico, Boris Johnson, que se ha disculpado ante el Parlamento en la primera sesión tras el parón de las vacaciones de Semana Santa. But let me begin in all humility by saying that on the 12th of April, Johnson ha vuelto a pedir disculpas tras ser multado por la policía por haber celebrado su cumpleaños en plena pandemia, saltándose las normas que su propio gobierno había establecido. Esto cuenta con precedentes, ya que el jefe del gobierno británico también ha tenido que enfrentarse al escándalo de las fiestas en Downing Street, en las que violaba esas restricciones que él mismo se había impuesto a los ciudadanos para frenar la expansión del coronavirus. La oposición ha pedido su dimisión y va a proponer el jueves que se abra una investigación oficial contra él. Bueno, cambiamos de asunto. Si son amantes de la lectura, no pueden perderse esta iniciativa, una book track o librería sobre ruedas para fomentar la lectura mientras se recorre las calles de Bolivia. En este caso, la idea es de un librero que quiere que su país aumente el amor por los libros. Si los lectores no van a los libros van a los lectores. Es el lema de esta book track o librería sobre ruedas que recorre las calles de Bolivia. Una antigua caravana convertida en toda una biblioteca que busca fomentar los hábitos de lectura. Si usted agarra y lee un libro, crece su vocabulario y usted se desenvuelve donde quiera. Entonces a los jóvenes yo les digo, agarren un libro, lean un libro. Y la culpa es de este boliviano amante de los libros. Carlos dice que desde que creó la librería móvil, cada día más vecinos le piden que pase por su zona. Donde nos invitan por toda la ciudad, ya de alguna parte nos dicen que vayamos, vamos, pasamos, no tengo ningún problema, yo voy a donde sea. Espero que más gente pueda apreciarlo porque la lectura es algo muy importante, ¿no? Sabiduría, eso es lo más lindo, porque sabes, entiendes, leyendo sabes las cosas que están pasando en el mundo. Sin embargo, Bolivia es uno de los países donde menos se lee. Por cada 100 bolivianos solo lo hacen 3. De ahí que esta iniciativa pretenda hacer crecer la pasión por los libros. Y tengo mucha pena, algunos ratos mucha pena. Y me cojo el libro, me pongo a leer y me se quita. Bueno, aquí está, esa pasión por los libros, este ejemplo que se llama Pepa. Está a punto de cumplir los 99 años y aunque se enfrenta a una progresiva pérdida de vista, ha decidido aprender a manejar un libro electrónico para no renunciar a su única afición, leer. Asegura que le gusta todo tipo de lectura y que esta afición se le inculcó una profesora que tuvo durante su niñez. Su primer libro lo leyó en 1934. Bueno, nos vamos hasta Cádiz para contemplar una tradicional almadraba en Conil de la Frontera, que ha dado por inaugurada la temporada de pesca del atún rojo salvaje después de 12 largos meses de espera. Esta es la época del año en que estos preciados y carísimos atunes rojos pasan por el estrecho de Gibraltar. Los productores de la costa gaditana aprovechan para desplegar este entramado de redes, un arte milenario de pesca. En su primer día de campaña han conseguido pescar 43 ejemplares. Bueno, y terminamos por hoy, lo hacemos asomándonos a un bosque belga, no muy lejano de Bruselas, un lugar donde salta a la vista que ya ha llegado la primavera. De hecho, es un destino común para muchos turistas en esta época que quieren ver el espectáculo de lo que se llama el bosque azul, una floración que adquiere ese color, pero que no dura mucho, una semana o 10 días, no más. Con estas imágenes nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Que pasen un feliz día.